Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar en este día. Que en este día seas tú bendecido a través de la palabra del Señor. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no me importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Si hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, yo tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. ¿Cuántos tienen hambre y sed de su presencia? Amén. Gloria a Dios, que en esta mañana Bendiciones, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos ante la presencia de Dios. Estamos en un lugar santo. Ahí en su casa, ahí donde usted se encuentre en este momento, declárelo un lugar santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando Dios está en medio de nosotros, ese lugar se convierte en un lugar santo. Entonces ahí en su casa, donde nos está escuchando, ese es un lugar que en este momento es lugar para Dios. Así que haga de cuenta que está en la casa de Dios. Como le he mencionado en otras ocasiones, haga de cuenta que está en la casa de Dios. Deje todo a un lado. Toda distracción, hágala a un lado. Y propongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Que Dios nos hable, que Dios ministre a nuestras vidas, que Dios ministre a nuestros corazones, que su verdad penetre a lo más profundo de nuestro corazón.
porque dice su palabra que es la verdad la que nos hace libres. Y si Cristo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Así que en esta hora, que Dios nos haga libres de cualquier pensamiento impuro, de cualquier problema, situación, enfermedad o lo que sea, que su palabra penetre en nosotros y su espíritu nos haga libres. Vamos delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, porque hay cientos y miles de personas que no tienen la oportunidad de escuchar tu palabra. Y a ti te ha placido en esta hora, Señor, que escuchemos tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Permite que tu palabra penetre a nuestras vidas, que quite toda enfermedad, toda dolencia, quite lo que estorba, que abra nuestros ojos, que ilumine nuestro caminar contigo. Padre, te pido por todo el que me escucha, que tu Espíritu Santo se manifieste en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así es, mi hermano, mi amigo, bienvenido una vez más a la Iglesia Nueva Vida. Te felicitamos por estos momentos que podemos reunirnos para alabar a nuestro Padre Celestial. Quisiera compartir una palabra contigo. Que a través de esta palabra Dios toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos haga ver cosas que en otras ocasiones no hemos visto. Que su Espíritu Santo sea el que se mueva en nuestras vidas, en nuestros medios, para hacernos mejores siervos de Jesucristo. La escritura que le voy a leer se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y dice de la siguiente manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Posiblemente has escuchado esta historia muchas veces, pero vamos a dejar que Dios hable a nuestra vida a través de esta escritura, ya que ese es el propósito, que Dios hable a nuestro corazón, hable a nuestra conciencia. Oímos lo que la gente nos habla, lo que la gente nos dice, pero necesitamos también escuchar lo que Dios nos está diciendo en nuestro interior. Dios nos habla por medio de su palabra, y no la escuchamos con estos oídos, pero la escuchamos con nuestro corazón. Por eso es muy importante que no tengas distracciones, para que permitas que el Espíritu de Dios ministre a tu vida, ministre a tu corazón, para que Dios te bendiga y bendiga toda tu casa. Dice la Escritura que cuando Jesús entendió que los fariseos decían que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, en otras palabras, a Juan el Bautista lo persiguieron y lo encarcelaron por su mensaje. Pero cuando ellos pensaban que Jesús bautizaba más gente, aunque él no bautizaba sino sus discípulos, dice la Escritura que Jesús tuvo que trasladarse nuevamente a Galilea. Y para ir a Galilea, dice la Escritura que le fue necesario pasar por Samaria. Mi hermano, hay cosas que para Dios, o cosas que son necesarias que Dios haga. Y posiblemente por eso Dios te tiene escuchando este mensaje, porque es necesario que tú lo escuches.
porque quizá es necesario que Dios te hable en este momento, en esta hora, y tenemos que abrir nuestro corazón para escuchar lo que es necesario que escuchemos. En esta ocasión dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y vamos a ver cuál era esa necesidad de Jesús de pasar por Samaria. Jesús hubiera podido tomar otro rumbo, como lo hacen todos los judíos. Todos los judíos tomaban otro rumbo cuando iban de Judea a Galilea. Pero en esta ocasión había una necesidad, y dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Así que entró a la ciudad de Samaria y vino a una ciudad que se llama Sicar. Y en esta ciudad de Sicar había un pozo de agua. Y dice que cansado Jesús del camino se sentó junto a ese pozo mientras los discípulos entraron a la ciudad a comprar alimentos. No era casualidad que Jesús se sentara en ese pozo, pero estamos viendo cuál es la necesidad que había de que Jesús pasara por Samaria. Y la necesidad la vemos cuando de repente una mujer viene a sacar agua de ese pozo. Esta mujer había venido, dice que era la hora sexta cuando ella vino a sacar agua. Y quisiera que pensáramos en esta mujer samaritana por unos momentos. Porque la escritura no nos dice que era la hora en que las mujeres venían a sacar el agua. Solamente nos habla de una mujer que vino a sacar agua. Esa mujer, a plena vista, no la conocemos. Así como a plena vista la gente no nos conoce. Como a plena vista no podemos conocer nosotros a otra persona. Por lo general todos nos miramos tranquilos, nos miramos en paz, nos miramos contentos. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestra angustia, Dios ve nuestros problemas, Dios ve nuestro llanto, Dios ve las cargas que nosotros llevamos, las cargas que nos hacen llorar. Y quizá tú seas una de esas personas que todo el mundo piensa que estás bien, pero solamente tú sabes los problemas que llevas dentro. Y por eso es de que a Dios le es necesario que este día tú escuches su palabra. Esta mujer, por lo que vamos a ver más adelante, era una mujer que vivía en adulterio. Quizá no nos sorprenda a nosotros, pero en los tiempos de Jesús, esto era algo muy serio. Era una mujer rechazada por la sociedad. Era una mujer cargada de problemas, cargada de prejuicios. Y por eso es que ella llega a estas horas a sacar agua, tratando de evitar cuando vienen todas las mujeres a sacar agua. Ella prefiere hacerlo, si no escondidas, prefiere hacerlo a solas. Cuando no hay nadie que la ve, no hay nadie que la critica, no hay nadie que la juzga, donde no tiene que dar explicaciones a nadie, prefiere hacerlo a una hora del día cuando no hay nadie. Pero solamente Jesús conocía la vida de esta mujer y sabía la hora en que ella iba a venir a sacar agua. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Hermano, Dios tiene un día para ti, para mí. Dios tiene un día en que Dios quiere conversar con nosotros, en que Dios quiere bendecirnos, en que Dios quiere cambiarnos, quiere sanarnos, quiere fortalecernos, en que Dios quiere manifestarse a nuestra vida. Y quizás ese es el día que Dios escogió o eligió para ti. Y por eso le fue necesario traerte para que escuches este mensaje.
Cuando Jesús está junto a este pozo descansando, dice que viene una mujer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y cuando viene a sacar agua, Jesús le dice, dame de beber. Cuando Jesús le dice, dame de beber, ella queda sorprendida de que alguien le haya pedido de beber. Principalmente porque el que le pide de beber es un judío. Y judíos y samaritanos no se llevan, totalmente no se llevan. Por eso ella se sorprende. Su sorpresa es una sorpresa agradable, si la queremos llamar, de sentirse quizás hasta un poco halagada, de que alguien le pide a ella, dame de beber. Es la única que trae cántaro. Es la única que puede sacar el agua en este momento. Y Jesús le dice, dame de beber. Ella sorprendida dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Ella está sorprendida de que este varón judío le pide de beber. Pero Jesús está introduciendo el mensaje de salvación para ella. Ella no lo sabe, pero Jesús le contesta, si supieras, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. La mujer samaritana no entiende estas cosas, pero ella piensa en una agua. Jesús le dice, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. La mujer entiende a su manera, porque ella, quién sabe cuánto tiempo, ha estado viniendo a este pozo a sacar agua. ¿Te imaginas venir desde lejos con un cántaro? No con un galón de agua, pero un cántaro grande. Cansada desde su hogar. Eso es cansado. Hay que llevar ese cántaro que quién sabe cuántos galones de agua tiene de cupo. Venir, regresarse a casa quizá todos los días. Por eso cuando Jesús le ofrece una agua y ella no volvería a tener sed, ella dice, dame de esa agua para que no tenga que venir a sacarla aquí. O sea, en otras palabras, es una mujer que no ve las cosas espirituales. Es una mujer que no conoce a Dios, o le vamos a llamar una mujer que en cierta forma está ciega para las cosas espirituales. Pero yo me pregunto, ¿quién era más ciego? ¿Nicodemo o la mujer samaritana? Porque Nicodemo también era una persona que no podía entender las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede entender ni las conoce. Por eso es que esta mujer no entendía el mensaje de Jesús. Como Nicodemo tampoco podía entender las cosas espirituales, porque las veía con la mente natural. Y por eso Nicodemo dice, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez más al vientre de su madre y nacer? Nicodemo no podía entender las cosas espirituales porque las veía de una forma o con una mente natural, como la mujer samaritana. La mujer samaritana no alcanza a comprender el mensaje de Jesús. Por eso es que le dice, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí y sacarla. Pero Jesús, hablando con esta mujer, le dice
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que bebe del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Pero entonces Jesús comienza a darle el mensaje por el cual había Jesús llegado a esta ciudad de Samaria. Dame de esa agua, dice la mujer. Y entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, yo no sé qué pensaría la mujer samaritana. ¿Qué tiene que ver el marido con la agua que Jesús le está ofreciendo? Me imagino que nada. Pero lo que Jesús está haciendo es llamando a esta mujer a reflexionar. Algo que nosotros no acostumbramos mucho a hacer, reflexionar. Y Dios quiere que nosotros reflexionemos concerniente a nuestra vida, concerniente a nuestro caminar. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos viviendo de la forma que Dios quiere que vivamos? ¿Hay pecado en nuestra vida que Dios quiere que lo desechemos fuera? Cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ella contesta, no tengo marido. Jesús le contesta y le dice, ¿verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. ¿Qué es lo que realmente le está diciendo Jesús a esta mujer? Jesús no la está condenando. No, Jesús sabía que había tenido 5 maridos. Jesús sabía que esta mujer se había rendido y había dejado de creer en el matrimonio. Y por eso decide ahora vivir sin casarse o vivir en adulterio. Y esa es la vida que ella está viviendo. Y esto es lo que Jesús quiere que ella entienda. Que para que ella pueda gozar de esa vida, de esa agua de vida eterna, ella necesita abandonar el pecado. Así es, mi hermano, sí, para que nosotros empecemos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Para que nosotros empecemos a disfrutar de la paz de Dios, de la protección de Dios, necesitamos limpiarnos también de nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros reflexionemos, que pensemos en nuestra vida. Y si hay pecado en nuestra vida, Él lo conoce y Él quiere que lo hagamos a un lado para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús le dice a esta mujer, ve y llama a tu marido. No tengo marido, dice. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella queda sorprendida de lo que Jesús le dice. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Y entonces, cuando llegamos a situaciones como estas, a veces queremos sacarle la vuelta a las cosas y no confrontar nuestro pecado. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que confrontes el pecado, que lo reconozcas y lo eches fuera de tu vida. No culpes a nadie por el estilo de vida que llevas.
Nadie es responsable más que uno mismo de la vida que nosotros decidimos llevar. Cuando Jesús le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ella dice, wow, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que no tengo marido? Y entonces, ella dice, me parece que eres profeta. Y empieza a decirle a Jesús, nuestros padres adoraron en este lugar, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice, mujer, créeme, créeme. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros también. Créeme. Él quiere que le creamos, que creamos en su palabra, que creamos en las palabras que Él nos dice. Créeme. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Y si Él dice, limpia tu vida, hay que creerle y hay que limpiar nuestra vida. Porque de ahí dependen las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para nuestra casa, que Dios tiene para nuestro matrimonio, que Dios tiene para nuestra familia. Créeme, dice Jesús. Mujer, créeme. Le dice a esta mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estas son las palabras preciosas que Jesús le dice a esta mujer. Mujer, créeme, viene la hora cuando ni allá ni aquí van a adorar al Padre. Estamos en un tiempo donde la gente es más amadora de sí mismo que de Dios. Pablo le llama a eso tiempos peligrosos, donde nos amamos más nosotros que lo que amamos a Dios. Nos enfocamos en nosotros, en nosotros, en nosotros. Queremos tener. Queremos ser alguien, queremos ser conocidos, queremos nosotros. Y dice su palabra que en los tiempos últimos habría gente amadoras de sí mismo antes que de Dios. Y por eso Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte adoraréis al Padre. Ni en Jerusalén, ni en este monte. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ella pide de esta agua que Jesús le está ofreciendo. Y esta es la misma agua que Él ofrece para cada uno de nosotros. Él ofrece bendición y paz a nuestra vida. Pero para que nosotros disfrutemos de todo esto, necesitamos confrontar el pecado que pueda haber en nuestra vida. Yo no sé si eres una persona que sirve a Dios o eres una persona que te ha gustado escuchar la palabra, pero no has entregado tu corazón a Dios. Mucha gente piensa que para venir a Dios primero hay que limpiar nuestras vidas. Por eso mucha gente dice cuando esté listo. No, mi hermano, sin Dios no podemos limpiarlas. Lo único que puede limpiar nuestras vidas es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Es la que nos limpia, nos lava de todo pecado. Y entonces sí somos libres y Él nos perdona. Dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús la que nos limpia. No podemos aislarnos y esperar un día estar limpios. La mujer queda sorprendida y dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará
todas las cosas. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Qué bendición! Ella tuvo un encuentro con Jesús, el Mesías que tanta gente esperaba. Vino a Samaria a encontrarse con esta mujer. Vino especialmente a ella porque Jesús vio la tristeza, la carga que ella llevaba por dentro por causa de la vida que ella había elegido seguir. Ella llevaba una vida triste, una vida pesada, una vida de amargura, una vida aislada. Se esconde de todos, viene por agua cuando no hay nadie, cuando no tiene que darle explicación a nadie, cuando no tenga que escuchar las murmuraciones de la gente. Pero Jesús sabía que a esa hora ella iba a llegar allí. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Hay que confrontar nuestra situación. Hay que sentir lo que esta mujer sentía por su pecado. Ella sentía una carga por el pecado que ella llevaba. Por eso vivía aislada. Bueno, a eso le llamamos en cierta forma una bendición. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos con esa pesadumbre de nuestro pecado, es lo que nos hace buscar la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos el corazón de aquel hombre noble que fue a buscar a Jesús porque su hijo estaba muy grave, fue el dolor de ese padre, el dolor que él sentía, fue lo que lo llevó a buscar a Jesús y experimentar el poder de Jesús manifestarse en su vida. Si no hubiese sido por ese dolor que había en su corazón, él no hubiera experimentado el poder de la fe que es en Jesús. Si tú te sientes con esa pesadumbre, si tú te sientes rechazado, si te sientes con una carga, haz que esa carga, que esa enfermedad, que esa escasez, que ese dolor, lo único que haga en tu vida es abrir tus ojos de fe y llevarte a Jesús. Esta mujer encontró a Jesucristo. Esta mujer encontró la salvación que Jesús vino a traer a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé cuál es tu situación, pero si hay una situación difícil, conviértela en una situación que te va a dar a conocer el amor y la misericordia de Dios. Que no te arruine, al contrario, úsalo para que te lleve a conocer la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra con cada uno que me ha escuchado. Te pido que tu Espíritu Santo haga algo maravilloso en su vida, en su corazón, en su casa, en su matrimonio. Te pido que tu Espíritu Santo obre de una manera maravillosa, que su corazón, sus ojos sean abiertos para ver tu gracia manifestada en ellos. Padre, si hay alguien con tristeza, con dolor en su corazón, que esa tristeza se vuelva en gozo al conocer tu poder y tu gracia. Padre, los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús.
tu Hijo amado. Así es, mi hermano, mi amigo. Muchas gracias por haberte quedado a escuchar su palabra. Y pido a Dios que su palabra lleve mucho fruto en tu corazón y que te vuelvas una persona que escucha y entiende y discierne la voz de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseamos que Dios te bendiga y te prospere y bendiga toda tu casa. Hasta la próxima.